Voy a empezar a grabar ahora. Si tienen alguna pregunta a través de la presentación o alguna duda o quieren indagar más sobre algún tema, con gusto me indican y los conectan el chat y hablan. Esto no hay ningún inconveniente. Entonces, nosotros somos Geobil Energy. Somos una empresa encargada de ofrecer productos y servicios en el área geoespacial y de geología. Y estamos dentro de la campaña Aprende con GOE, la cual pues queremos ofrecerle a diferentes personas y entidades licencias de manera gratuita y entrenamientos para de pronto solventar alguna necesidad que estén pues dentro de este proceso y dentro de este periodo de cuarentena y con esta crisis sanitaria. Entonces, para iniciar les voy a comentar un poco qué es FME. FME nace en 1993 con la necesidad de intercambiar datos de empresas forestales con el gobierno, pero pues cuando se hacía este proceso realmente se perdía mucha información en el proceso y requería muchas horas de trabajo manual. ¿Me permiten un minuto? Listo, disculpen. Entonces, ahí es que nace FME. 25 años después, se consolida como una de las plataformas más importantes a nivel mundial para el soporte y manejo de datos espaciales. ¿Listo? En ese sentido, empezamos a tener en cuenta una de las frases que yo creo que ahora en la actualidad cobra más sentido que nunca, y es que el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos. Entonces, FME permite integrar datos de diferentes fuentes y de diferentes formatos, utilizando también herramientas de transformación para cambiar o reestructurar esa información para generar un producto de salida conforme a nuestras necesidades. Entonces tenemos la imagen donde de diferentes fuentes de archivos, ya sea Esri, AutoCAD, Oracle, bases de datos, le podemos aplicar ciertas validaciones y ciertas transformaciones a esos datos de entrada y generar otro formato de salida, otro conjunto de datos, también en diferentes formatos que nosotros necesitemos, ya sea lo mismo, Excel, AutoCAD, bases de datos, incluso software como inteligencia de negocios. De esta manera, FME ha ayudado a miles de clientes en todo el mundo a aprovechar sus datos y para que los puedan utilizar donde, cuándo y cómo se necesiten. Entonces, muchos de nuestros clientes están, digamos, en industrias como la arquitectura, ingeniería, construcción, energía, gobierno, telecomunicaciones, entre otras organizaciones. Entonces, tenemos que entender que FME realmente es toda una gama o toda una solución que nos va a permitir, por un lado, con FM Desktop, realizar procesos de... Por un lado, ok, se conectó una persona más. Bueno, por un lado, FM Desktop nos va a permitir poder conectarnos y transformar esa información. Asimismo, también contamos con dos plataformas, como FM Server y FM Cloud, que nos va a permitir realizar automatización de esos flujos de trabajo que hemos establecido en FM Desktop. ¿Listo? Entonces, este pequeño entrenamiento se va a centrar en lo que es FM Desktop. Para continuar, me gustaría saber si todos recibieron mis instrucciones para poder instalar el programa y así poder continuar. Entonces, me gustaría escucharlos. De pronto, si tuvieron algún problema con la licencia, la pudieron descargar. ¿Todo bien? También tienen habilitado el chat por si no les funciona el micrófono. Me pueden escribir en el chat del Zoom. Ok, el silencio otorga. Bueno, de todas maneras, yo instalé sin problema.
Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. Entonces, vamos a abrir el programa. Eso lo pueden hacer. Voy a salir acá un minuto. Buscan donde les instaló el programa en FM Desktop y abren la aplicación FM Workbench. ¿Listo? ¿Listo? Una vez que lo abren, les va a aparecer una interfaz gráfica que va a tener los siguientes componentes. Les voy a volver a la presentación. Entonces vamos a tener diferentes módulos en esta interfaz gráfica. Por un lado tenemos el navegador, que es el que nos va a permitir poder visualizar para poder visualizar los diferentes transformadores que vamos utilizando y los readers y croiters. Ahorita con más detalle les voy explicando. Una barra de herramientas, el canvas o el lienzo, que es donde vamos a poder empezar a definir todo nuestro flujo de trabajo. El Visual Preview, que es el que nos va a poder permitir ver los datos a medida que vamos haciendo esas transformaciones. El Translation Log, que es el que nos va a dar como ese registro, ese histórico, de acuerdo a esas transformaciones que vamos realizando. Y la galería de transformador, que son todas las operaciones que podemos utilizar cuando estamos manejando los datos. ¿Listo? Entonces, una vez que abrimos nuestra interfaz, yo la tengo en un tema oscuro. Si lo quieren cambiar, pueden ir a FM Tools, en la barra de arriba, FM Options, y ustedes pueden configurar su apariencia. Entonces pueden tenerla en light o en oscuro. ¿Listo? Yo la prefiero en oscuro. Ahí sí ya queda como a gusto de cada quien. Bueno, entonces vamos a crear un nuevo workspace. El workspace es como tal ese espacio en donde vamos a configurar todo nuestro flujo de trabajo. Vamos a crear uno nuevo, en blanco. Si alguien se va quedando en algún proceso o no entiende algo, por favor me avisa y con gusto podemos ir aclarando a medida que va avanzando el proceso. Entonces, bueno, como les comentaba, en esta barra tenemos las herramientas, digamos, básicas para utilizar este workspace. Tenemos el reader. El reader es una de las operaciones básicas al momento de crear nuestro flujo de trabajo. Este tiene dos parámetros de entrada. El primero va a ser el formato que cuenta nuestro conjunto de datos. Entonces, FM tiene más de 400 formatos de los cuales uno puede leer, ya sean bases de datos, como Postgres o PostGIS para bases de datos espaciales, SQL Server, Microsoft, Azure. También tenemos lectura de datos de ofimática como Excel, PDF, archivos de Autodesk como AutoCAD, ya sean también archivos de tipo Revit, que son 3D, imágenes raster. Bueno, de por sí tiene una gran cantidad de formatos de entrada. El segundo parámetro de entrada es el dataset, donde tenemos como tal los datos. Entonces, en este caso, solamente es seleccionar la información, o bueno, el dataset que tenemos, ya sea el archivo o la conexión. Algo importante que quiero, digamos, resaltar es que uno también se puede conectar a servicios o archivos en la web, ¿sí? Drive, Dropbox, incluso, digamos, servicios que ofrecen como, o sea, servicios en la nube, también nos podemos conectar. Bueno, ese por un lado el reader. El writer es la operación que nos va a permitir escribir los datos de salida. Entonces, una vez que hemos ya realizado todo nuestro flujo de trabajo, generalmente lo queremos pues generar otro conjunto que atienda nuestras necesidades. Entonces también podemos ser Esri, File, archivos de Google, y lo mismo aquí lo que tenemos que seleccionar es el dataset donde vamos a guardar esa información. Por otro lado tenemos los transformadores.
también tenemos más de 500 transformadores, donde nos va a permitir operar esos datos o esa información de entrada, ¿listo? Entonces, para ver más los transformadores, por ejemplo, aquí tenemos el Transformer Gallery. Y aquí podemos ver pues que realmente tiene una gran cantidad de transformadores. Este número, este 491, es la cantidad de transformadores que oficialmente tiene el programa. Sin embargo, FME cuenta con una comunidad bastante extensa, la cual cada día también va aumentando más transformadores. Entonces, esos transformadores son, digamos, paquetes de terceros, por decirlo de alguna manera, que son agregados por personas entusiastas pues en el desarrollo, ¿no? Y digamos que de esos programas tenemos más de 600 programadores que en conjunto suman casi más de 1000 transformadores o más de 1000 operadores que podemos utilizar en nuestros datos. El Visual Preview ahorita lo vamos a ver con más detalle cuando carguemos los datos. Como les comentaba, es el que nos va a permitir ver cómo los datos se van transformando a través del flujo de trabajo. También es importante cuando, digamos, tenemos un conjunto de entrada que no sabemos muy bien cómo se visualiza, ya sea porque no tenemos el software. Pasa mucho que en algunas organizaciones no tienen, digamos, algún software en específico, Esri, AutoCAD. Entonces, con el Visual Preview podemos ver esos datos de entrada sin necesidad de contar, digamos, con ese mismo software, lo cual es una de las funcionalidades más importantes al momento, digamos, integrar mucha información, ¿listo? De diferentes fuentes. Entonces, volviendo a la presentación, vamos a realizar un ejercicio donde vamos a realizar un análisis de votación, ¿listo? Como datos de entrada vamos a tener un GML, que es el formato que se lee desde Google Earth. Y por otro lado vamos a tener un Excel que nos va a tener como algunos de esos datos para cada uno de los estados, por decirlo así, de ese mapa GML y algunos datos sobre votantes, número de votos y votos en blanco, ¿sí? Entonces la idea va a ser que con esos dos conjuntos de datos vamos a generar un mapa en 3D que nos pueda permitir evidenciar el porcentaje de participación de esos dos, de cada una de las entidades espaciales o bueno, de cada uno de los estados de esa ciudad, ¿listo? Entonces para eso yo tengo los datos en este Google Drive, se los voy a compartir en el chat y la idea es que consumamos esos datos directamente desde el Drive, pues para como probar el ejercicio. Sin embargo, si no les llega a funcionar, la idea es que también los descarguen, son solo 2 archivos. Ya les muestro aquí mi Drive cómo está. Entonces, en este Drive vamos a tener los archivos correspondientes al GML y el formato Excel, ¿listo? Entonces, con ese link, pueden descargar sus datos en local. Yo voy a hacer el ejercicio desde la web para que ustedes vean la funcionalidad, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con el Reader. Antes de continuar, me gustaría saber si las personas que entraron hace poco están contextualizadas o ya abrieron el programa. Para poder continuar y pues que todos vayamos haciendo el ejercicio de manera simultánea. Listo. Entonces Sofía me dice que está bien. Listo, perfecto. Entonces, en formato. Como les decía, el primer parámetro obligatorio es ingresar el tipo de formato. En este caso es un GML. Vamos a buscarlo. Bueno, escribámoslo acá directamente, GML, así es más fácil. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque hay muchos formatos que tienen GML, entonces deben seleccionar el que es. Espera, busco GML. Bueno, un truco podría ser leer de una vez el directorio. Ah, bueno.
Como les dije que yo iba a leer de una vez desde mi Google Drive la información para que vieran el ejercicio, entonces en el dataset selecciono la flecha que está bien a la izquierda, selecciono el File from Web y Google Drive. ¿Listo? Aquí uno puede establecer la conexión, entonces uno ya empieza a agregar los parámetros y se autentifica. Si ustedes quieren ir haciéndolo, perfecto. Yo ya lo tengo autentificado aquí. Ingreso y ya directamente puedo leer los datos. Entonces estamos en cursos mayo y leo el punto .gml. ¿Listo? Vamos a ver si lo leí. GML. Ok. No, este no era. Dame un minuto, por favor, y les verifico cuál sería el formato de entrada. Sí, es este. GML, Geographic Markable Language, pero no sé. Listo, ahí deberían leerlo. Ok, ya leyó. Listo. Entonces ya teniendo este reader, ya podemos ver estos módulos. Como les comentaba, el Translation Log es el que nos va a permitir tener ese registro de lo que vamos haciendo, o de las operaciones que estamos haciendo en nuestro flujo de trabajo. En este momento, pues, lo único que hicimos fue cargar el GML y ya aquí nos va indicando, digamos, cuánto es el tiempo de proceso que se tarda en hacer, pues, cada una de las operaciones, ¿listo? Ahora sí, el Visual Preview. Entonces, para visualizar los datos de entrada, en la parte del reader, hay un icono como con un tamborcito y una lupita. Le dan clic y ya este nos habilita como una previsualización de esos datos que tenemos. Entonces, en este caso, yo les decía que tenía algunas divisiones de unos estados. Y, ok. Y aquí tiene información de los votantes, votos. Vale, para entender bien el ejercicio, como el dataset que les compartí ya tiene estos datos asociados, lo que vamos a hacer es limpiar como tal todo este esquema para poder entender realmente cómo es que funciona esa integración de esa información, ¿listo? Entonces, por un lado tenemos estos datos espaciales, esto lo podemos habilitar o deshabilitar en el Visual Preview. Entonces, en el icono que está en verde, podemos ver esa información espacial. Algo también interesante es que de pronto estos datos están como fuera de contexto. Como generalmente esta información está georreferenciada, podemos encender un mapa de fondo. Para hacer esto, aquí yo tengo unas flechas que me dan más opciones. En este caso voy a decir que por favor el background lo encienda. Yo acá ya tengo la opción directamente. Y activo ese mapa de fondo. Entonces, una vez yo tenga este mapa activado, ya como los datos están georreferenciados, entonces puedo pues darle contexto a esa información de entrada también. Eso es importante, digamos, para casos que ustedes reciben información y no saben en dónde está ubicada, o de pronto necesitan validar que sí está en la zona correcta, entonces pues ustedes pueden verificar esos datos. Algo que les quiero comentar es que al momento de leer los datos, también es posible ustedes definir, digamos, el sistema de coordenadas al que está asociado.
Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de cargar su información. Listo. Entonces aquí están los atributos. Ok. Ahora el otro reader que vamos a leer va a ser el Excel. ¿Listo? Entonces van a seleccionar el formato Excel y van a cargar ese archivo que les compartí, que es el KLS. Listo. Y vamos a cargar solo el que dice resultados. Aquí algo importante y es que los Exceles pues funcionan también con hojas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un Excel que tiene diferentes hojas, también pueden empezar a depurar porque a veces uno no necesita cargar pues toda esa información. Entonces uno también puede ser selectivo con esa información que carga. Entonces, en este caso vamos a cargar solo los resultados. ¿Listo? Y acá tengo la información. El ID de división, los votantes, los votos y los votos en blanco. Bueno, para explicarles un poco, yo acá tengo, para ejecutar los workspace o los flujos de trabajo que voy configurando, lo hago a través de esta herramienta que se llama Run o Ejecutar, ¿sí? Yo tengo habilitada la opción Enable Future Caching, que es el que me va a permitir almacenar los datos en memoria, ¿sí? Cuando yo tengo habilitada esta función, esto me va a permitir que cada vez que yo ejecute la operación, voy a tener esos datos almacenados de tal manera que no tenga que reprocesar todo nuevamente, sino que me vaya manteniendo ese proceso y esos datos como se van procesando y yo y poder visualizarlo. Esto es importante cuando estamos haciendo un flujo de trabajo en producción, en desarrollo. Eso nos permite ir probando los datos, que lo que le estamos aplicando a la información si es lo que necesitamos. Nos permite ir probando que la información sí esté pasando como nosotros la estamos necesitando. Pero ya cuando este flujo de trabajo se pone en producción o ya se empieza a automatizar, esta opción debe estar deshabilitada porque va a consumir pues espacio en memoria y no queremos eso en producción, ¿listo? Entonces también para que lo tengan presente si en algún momento pues lo van a implementar en un proceso. Listo. Entonces vamos a ejecutar esto. Bueno, este enable caching también me permite ejecutarlo como en bloques, ¿sí? Como aquí ya lo ejecuté, entonces pues yo puedo ejecutar solo esta sección, ¿sí? Y en la lupa puedo ver esa información. Entonces, como pueden ver, yo ya había hecho un ejercicio anterior y yo ya había integrado estos dos conjuntos de datos, pero como queremos hacer nuevamente el ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es limpiar esta información. Entonces, en este caso, vamos a utilizar un parámetro, un transformador. Allá entran en acción los transformadores, que como les decía, son los que nos va a permitir poder operar esa información, ¿listo? Entonces le vamos a dar clic en transformador o podemos darle clic en cualquier lado del canvas o del lienzo y escribir una palabra. Entonces en este caso es attribute manager, perdón, attribute keeper, ¿sí? El attribute keeper nos va a permitir mantener los atributos que solo queremos, ¿sí? Keeper es en inglés mantener, creo. Entonces, solamente vamos a mantener un atributo de importancia en este caso, que va a ser este ID, que es el que nos va a poder dar esa llave para poder realizar un join más adelante con esta información que está aquí. ¿Listo? Aquí viene lo bonito de FME y es que realmente uno puede aplicar bastantes operaciones y conectar los datos a esas operaciones de una manera muy sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Con hilos. Entonces, desde esta flecha que sale desde el reader, sacamos un hilo y nos conectamos a ese transformador. ¿Sí? En este caso, este attribute keeper, pues lo pusimos, pero no le hemos dicho qué queremos mantener o qué queremos configurar. Entonces, en esta tuerquita la seleccionamos y se tiene esos parámetros.
El nombre del transformador, ustedes lo pueden renombrar, digamos, para cuestiones de visualización o de estilo del espacio de trabajo, pueden renombrar también sus transformadores. Entonces vamos a decir mantener atributos. ¿Listo? Y los attribute keep to keep son los atributos que vamos a mantener. Como ya conectamos esos datos, él automáticamente ya reconoce qué datos están ingresando, ¿no? Entonces aquí están votos, votantes, son los que los crea por defecto cuando se genera el GML, pero nosotros lo único que queremos es la división. Entonces solo seleccionamos el atributo de división. ¿Ok? Y le damos a ejecutar. Solo ejecutamos esta sección para mirar si efectivamente sí pasó lo que necesitamos. Y como pueden ver ya en el Visual Preview, entonces ya tenemos digamos, el polígono de la ciudad y que está asociado a un ID correspondiente. ¿Listo? Ahora sí ya tenemos, digamos, nuestros datos preparados para poder visualizar esa integración. Entonces, en este caso, la función que utilizaríamos para hacer una integración, digamos, en base de datos sería un join. Pues efectivamente, la lógica pues se mantiene. Entonces usamos un joiner. Hay muchas formas de realizarlo. Por ejemplo, acá tenemos un database joiner o tenemos un feature joiner. Digamos que esto va a depender a veces de las necesidades que tengamos para cada proceso. Entonces, pues vamos a utilizar un database joiner. Perdón, este no es un joiner. Está el joiner y el feature joiner. Entonces, ay, güey. Disculpen, aquí es el feature joiner. El database joiner sirve para fusionar como tal dos bases de datos propias. Entonces, con el feature joiner nos soluciona esa necesidad. Entonces, por un lado pasamos los datos de entrada correspondientes a la geometría y por otro lado los datos correspondientes ya a esa información asociada con los votantes. Aquí podemos ver que tenemos una tuerquita en rojo, eso significa que el transformador no sabe qué hacer con esa información de entrada y que es necesario que le establezcamos unos parámetros. Como en un joiner siempre necesitamos una llave que va a servir para hacer esta conexión, en este caso división por el lado izquierdo, que es en este caso, y el write, que sería también el ID división, divisor. ¿Cómo sabemos que son esos parámetros y no otros? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que acá está división y tiene esos IDs. Y acá está división y tiene esos IDs. Entonces, pues es el mismo campo, entonces ahí queda fácil. Y aquí nos hace el transformador. ¿Listo? Entonces, joined, bueno, aquí les definimos que fuera un inner join, ese viene por defecto, pero de todas maneras ustedes pueden también cambiar esas configuraciones en caso de que quieran hacer un left join o un full join, eso ya va en concepto de bases de datos. Entonces, en este caso le dejamos inner join y ya podemos ver que efectivamente esa información pues ya está integrada. ¿Listo? Y aquí tendríamos los que no pasaron de estas estadísticas, ¿listo? Entonces, siguiendo con el ejercicio, ¿a dónde queremos ir? Queremos hacer una salida en GML. Disculpen al ruido de fondos que están construyendo al lado. Entonces, siguiendo con el ejercicio, queríamos calcular el porcentaje de participación, porque pues lo que queremos es hacer un mapa en 3D que nos permita evidenciar el porcentaje de participación. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es crear otro atributo que nos permita evaluar esa información, ¿listo? Entonces, en este caso, lo que necesitamos es crear un transformador
que se llama Expression Evaluator y lo conectamos. Este Expression Evaluator lo que nos va a permitir es poder calcular esa información que tenemos. Entonces, acá tenemos un editor y tenemos, bueno, diferentes operaciones que podemos aplicar. Por ejemplo, si tenemos información en string y queremos establecer como expresiones regulares o queremos encontrar alguna palabra en específico, o si queremos, digamos, convertir datos, calcular nuevos datos, a realizar aplicaciones pues matemáticas, entonces Expression Evaluator sería una forma de realizarlo, ¿listo? Entonces aquí vamos a coger en FM Future Attributes, que es el que me va a permitir traer esos atributos, y le vamos a decir que vamos a abrir paréntesis para mantener la jerarquía en las operaciones. Vamos a decir que el valor de votos se va a dividir. Para eso utilizamos un slash, backslash, con el número de votantes. Y como es un porcentaje lo que queremos calcular, entonces lo multiplicamos por 100. Le damos OK. Bueno, antes de darle OK, evaluemos un poquito más esto, porque los parámetros lo que nos va a indicar es qué queremos hacer con esta, al momento de hacer esta expresión. Por un lado, podríamos crear un nuevo atributo o bien sobreescribir uno que ya existe. En este caso lo que vamos a hacer es crear un nuevo atributo. Y aquí podemos definir el nombre de ese atributo. Entonces vamos a decirle que va a ser porcentaje de participación. OK. Y podemos ejecutar para ir visualizando cómo se crea la información. Entonces, efectivamente, aquí creo ese nuevo atributo ya con el cálculo que habíamos establecido. Sin embargo, podemos ver que tiene muchísimos decimales y pues nosotros no necesitamos toda esa cantidad de información. Entonces, otro transformador que podríamos utilizar ahí es el attribute rounder. Lo conectamos. Y este nos permite redondear un atributo. Entonces, en este caso, tenemos que seleccionar el atributo que queremos. En este caso será el porcentaje de participación. Y podemos definir la cantidad de decimales. En este caso le voy a dejar 0, pero ustedes pueden, si quieren, dejarle decimales. Y lo ejecuto. Entonces aquí ya tenemos ese porcentaje de participación. Listo. Antes de continuar, me gustaría también mostrarles que en FME, cuando uno va realizando estos flujos de trabajo, es bastante importante, digamos, tener buenas prácticas al momento del diseño. ¿Por qué? Porque, bueno, este inicialmente es un flujo de trabajo pequeño, pero imagínense que ustedes necesitarán realmente integrar información de 20 lados, integrarla, transformarla, validarla. Entonces, ese flujo de trabajo se va haciendo más grande a medida que ustedes van teniendo pues, más necesidades en la transformación de esos datos. Entonces, una forma para ir agrupando esos transformadores o estas operaciones y que en el futuro que ustedes quieran pasarle su flujo de trabajo a alguien más o quieran trabajar en ese, digamos, 2 meses después, pues no se sientan perdidos. Entonces la idea es utilizar los bookmarks y las anotaciones. Entonces eso permite crear como lotes de trabajo, ¿sí? Estos lotes de trabajo pues uno los puede renombrar. Yo voy a poner uno aquí para los readers. Y ustedes le pueden poner pues un nombre, set descriptivos con la información. Entonces acá en el boot reader lo seleccionan, le dan clic y pueden escribir un nombre. Entonces acá información de entrada puede ser. ¿Listo? Ustedes pueden ver que al momento de que se establece ese reader ya pueden
pues también ir diseñando un poco más su espacio de trabajo para que pues sea más amigable y no sea, digamos, tan recargado, ¿listo? Entonces aquí lo que hicimos fue el cálculo del porcentaje de participación, entonces aquí podríamos crear otro bookmarker. En este caso, pues si lo muevo, no va a coger los transformadores y eso sucede, o eso yo sé que va a pasar cuando tengo esta opción que es como un imán. Entonces simplemente lo doy clic y ya me los adhiere. ¿Listo? Entonces aquí cálculo del porcentaje de participación. ¿Sí? Y por ejemplo, si a ustedes se les olvida qué significa la tribu rounder, pueden darle clic derecho en el transformador, les sale este menú y pueden decirle, por favor, me agreguen un comentario. Ustedes acá le pueden escribir redondear cifra de porcentaje de participación. Listo. Entonces ustedes ya van diseñando su flujo de trabajo. Bueno, ahora lo que necesitamos es poder dar los parámetros para crear el KML en 3D, ¿listo? Para poder visualizar esa información en 3D. Entonces, vamos a crear otro bootmarker. Vamos a sacar de aquí. Ay, güey, se quedó acá. Borremos este. También pueden encoger los bookmarkers. Esto también es bastante bonito cuando uno está trabajando también con esos transformadores y no quiere ver tantos, entonces los puede minimizar. Entonces, agregamos otro bootmarker, que no me lo pegue, listo. Y que esta vez sea para setear, digamos, esas configuraciones del 3D. Vamos a decir configurar el 3D KML, ¿listo? Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al momento de crear una geometría en 3D es darle como ese valor de altura, ¿listo? Ese valor de altura, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el porcentaje de participación, porque yo quiero que mi información se visualice de acuerdo a ese porcentaje, ¿listo? Entonces podemos crear otro attribute evaluator, pero pues para no utilizar el mismo transformador, podríamos crear un attribute creator. Aquí es importante, digamos, entender que FM tiene muchos operadores y hay muchas formas y muchos caminos de hacer pues, las cosas, ¿no? Entonces, pueden utilizar un expression evaluator, pero yo voy a utilizar un attribute creator para crear un nuevo atributo, pues para que ustedes puedan ver otros transformadores, ¿listo? Lo pego con el imán y paso la información. Entonces, el attribute creator me va a permitir crear otros atributos y darles un valor. Entonces, le doy aquí, attribute creator, y le doy nuevo atributo. ¿Cómo se va a llamar ese nuevo atributo? Se va a llamar escala. ¿Y qué valor va a tener? Entonces, el valor que va a tener va a ser el valor del porcentaje de participación de cada una de las deviaciones por un factor de escala, ¿sí? Yo voy a definir el factor de escala 50 para que podamos ver bien esa diferencia, pero ustedes pueden también establecer el factor de escala que ustedes pues quieran, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ir al attribute value y vamos a entrar en esos tres punticos para poder hacer esa operación, ¿sí? Entonces, en FM Future Attributes, que es la primera opción, vamos a utilizar el valor porcentaje de participación. En Math Functions le vamos a dar un operador. Bueno, aquí es algo importante que rescatar antes de continuar. Por ejemplo, en el attribute value que estoy creando, aquí no aparecen como tal esas operaciones matemáticas, ¿sí? Voy a cerrar aquí un minuto. Diferente a lo que aparecía en el expression evaluator. ¿Sí ven que acá ya me aparecían estas operaciones matemáticas definidas? Entonces,
Como aquí no aparecen, eso significa que yo tengo que hacerlo de otra forma, utilizando son las funciones matemáticas como tal, ¿listo? Esto es importante tenerlo en cuenta porque, obviamente, yo hice este attribute creator para que ustedes pudieran ver pues otros transformadores, pero entonces sí tienen que darse cuenta de que esas operaciones cambian, porque por ejemplo, si yo acá le doy por 50, como este no es un transformador, digamos, dedicado a la parte para hacer específicamente el cálculo, como si lo está el evaluator, si yo le doy por 50, vamos a ver qué pasa. Escala, ¿sí ven? Me lo tomó como si fuera un string, 35 por 50, no hizo el cálculo, ¿listo? Entonces, en este caso sí tendríamos que hacer uso, sí o sí, de nuestras funciones matemáticas. Entonces borro ese FM Futures, voy a matemáticas, a funciones matemáticas y busco la operación de multiplicación. Entonces multiplicación aquí está, y esto tiene dos parámetros inicialmente, bueno, puede tener muchos parámetros, pero nosotros le vamos a agregar dos. El primero, ahí donde esté float, lo vamos a seleccionar. Digamos, estas flechitas indican que es un parámetro, ¿listo? Entonces eso toca borrarlo y meter el valor que sí es. Entonces en este caso sería el valor participación. Seleccionamos todo esto, lo borramos. Y el otro parámetro sería 50, ¿listo? Le damos OK. Listo, ahora sí, ya nos calculó esa escala, ¿listo? Ahora, ¿cómo queremos generar esa información en 3D? Utilizamos un transformador que se llama 3D Browser. Y pasamos esa información acá. Y como parámetro nos va a decir, nos va a preguntar que, bueno, cuál va a ser ese valor de elevación. Como nosotros lo acabamos de calcular, seleccionamos la flecha hacia abajo, Attribute Value, y vamos a seleccionar el valor de escala. Le damos OK. Aquí, por ejemplo, nos pregunta también si existe ya valores en Z, pero pues en este caso no existen, entonces le decimos que no. Y lo ejecutamos. Entonces, bueno, pues digamos que a primera vista pareciera que no pasó nada, pero en el visualizador también tenemos la opción de movernos a 3D. ¿Listo? Si nos movemos a 3D y le damos en Orbit, con el mouse podemos jugar con esa visualización. Entonces, esto es importante también cuando ustedes, digamos, reciben datos con información en 3D, ustedes quieren pues verificar una visualización rápida, ya sean modelos digitales de terreno, archivos de nubes de punto LAS, también lo pueden visualizar pues de una manera bastante sencilla desde este Visual Preview. Antes de continuar, pues este Visual Preview también FM Desktop tiene un inspector, FM Inspector, que si ustedes quieren pueden ingresar directamente desde el último icono que hay en el Visual Preview o bien desde FM Inspector, Data Inspector. Yo voy a ingresar desde acá, que es un visualizador también, pero un poquito más, digamos, más robusto al momento de visualizar los datos, porque uno acá puede meter más información, ¿sí? Aquí pues solamente estamos leyendo los datos de entrada, pero digamos que si tuviéramos muchas fuentes de archivo y queremos visualizar más o menos qué traen esa información, el Data Inspector podría ser también una opción. Pues antes de empezar con el flujo del trabajo, por ejemplo, podría ser. Entonces, pues aquí les dejo también este Data Inspector, pero pues en general, de manera práctica, el Visual Preview funciona perfectamente para visualizar los datos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí ya tenemos nuestra geometría en 3D, pero para configurar ese espacio de trabajo y pueda salir pues como lo queremos en KML, tenemos que utilizar un transformador que se llama KML Setter.
ah, KML property setter. Este nos va a permitir como establecer algunas propiedades que necesita el KML para que funcione correctamente. Podemos dejar los valores por defecto, realmente es como para que pues, el programa pueda entender que se va a leer en un KML y pues no tenga problemas de configuración después, ¿listo? Entonces, después de realizar el KML setter, espera también. Bueno, para explicar más o menos qué consiste, por ejemplo, aquí le estamos indicando que mantenga los atributos. De esta manera sí vamos a poder visualizar en el KML esos datos que le están llegando. Sí, aquí sí hay que configurar algo y es la altitude mode. Entonces aquí uno puede, pues, decirle cómo va a tomar ese nivel de referencia para la altitud. En este caso le vamos a decir que absoluto. Y bueno, por este lado no necesitamos nada más. Y ahora, digamos que le queremos poner un color a esa información. Entonces, KML styler, seleccionamos el atributo, pasamos esos datos y le decimos, bueno, yo quiero que el color, no sé, de esas altitudes estén en un color, no sé, por ahí, un verde. Verde, ustedes pueden aquí configurar los colores. Ok. El fill color es el color del borde, ¿sí? Esto podría ser, si ustedes quieren también como darle un borde a esa estructura. Vale, a ver qué onda. Y ya, la última parte, ya tendríamos, digamos, preparado nuestro flujo de trabajo para poder escribir esa información. Pero entonces necesitamos escribirla como tal. Vamos a crear un bootmarker para decirle que ya vamos a generar nuestros datos de salida. Salida web. Para eso ya vamos a utilizar como tal el writer. ¿Sí? Si por un lado utilizamos el writer para leer esta información, pues por el otro vamos a utilizar el writer para escribirla. Entonces el formato también va a ser un formato GML, o bueno, KML en este caso. Probemos a ver. Y le vamos a decir que lo guarden en una posición que nosotros queramos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, podría ser, no sé, voy a guardarlo en una carpeta de output, train. ¿Listo? Entonces, salida, votaciones. Aquí puede que, aquí necesito que me espere un minuto porque no estoy segura si es, no es KML. Sí, porque acá lo estoy estableciendo. Bueno. Voy a generar así, pero creo que GML no sería el formato de salida, pero ya vamos a verificar. Listo. Cuando se escribe, para ver la salida, podemos darle clic en esta carpeta y nos va a abrir la carpeta en donde se guardó. ¿Listo? Que me genera pero me lo va a abrir es con Google Space. Y este ya lo pueden abrir con Google Earth. Esperen, abro Google Earth y les muestro el resultado.
Bueno, aquí probamos si nos leyó bien. Acá tengo Google Earth, Open. Voy a mi carpeta en donde guardé esa información. Ah, no, sí, efectivamente tengo que escribirles en un KML. Mis disculpas. Borramos este writer y creamos otro, pero esta vez con el formato KML. ¿Listo? Ok. Aquí podemos darle un nombre a esa feature. Tenemos votaciones. Y ahora sí la ejecutamos nuevamente. Listo. File, open. Ay, Jaime. Ah, ok, es que no estoy en la carpeta que es. Listo, ahora sí, es esta. Se escribió con el punto .gml porque en el escritor yo no le cambié el nombre. Para cambiar el nombre si me pidieron, entonces en esta tuerquita roja, entonces pueden definir el nombre. Entonces no, llamemos la votación para generarla otra vez. Y listo, ahora sí, votación, ok. Y ya la carga. Entonces estamos en Vancouver. Y ok, aquí hubo un problema y es que no nos generó ese sólido. Entonces vamos otra vez a nuestro Google Space y verificamos qué fue lo que nos faltó. Sin KML Setter. Aquí está. Seguramente fue en este transformador. Ah, bueno, en extrude es yes. Cerremos esto. Aquí volvamos a generar. Salida votación. Listo, ahora sí. Salida votaciones. Votación en KMZ. Ahora sí, ya nos generó los sólidos. Listo. Entonces, ya pueden ver cómo se genera esa información. Uy, listo. Si le dan clic en cada uno de los polígonos, pues pueden ver esos atributos. En este caso, pues esta tuvo un porcentaje de participación de 36. Podemos ver que el que mayor tuvo fue esta división con un porcentaje de 42. Listo, esto sería como el ejercicio como para que ustedes puedan dimensionar más o menos cuáles son las funcionalidades que tiene FME. Este es un ejemplo bastante sencillo para integrar datos espaciales y no espaciales en un solo flujo de trabajo. Sin embargo, tengan presente que ustedes pueden ingresar la cantidad de información que ustedes necesiten para para una determinada necesidad. Y FME pues responde a hacer una solución bastante completa pues al momento de manejar datos y poder hacer esas transformaciones.
Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Le gustaría saber algo más? ¿Qué le parece la herramienta? Bueno, recuerden que tiene los micrófonos habilitados por si quiere alguien hablar. Aló. Bueno, pues esto estaba pensado para hacer algo bastante introductorio. No sé si alguien tenga alguna pregunta. De todas maneras, pues la idea es que a lo largo pues, de este tiempo que estamos en casa, pues vamos a seguir sacando como más cursos de introducción y para ir mostrando realmente como toda la potencialidad que tiene la herramienta. Entonces, bueno, les voy a mostrar, voy a volver a las diapositivas. Y bueno, como les decía, FM pues cuenta con una gran cantidad de operadores para poder transformar y manejar la información. Entonces, aquí tengo algunos recursos o links que pueden ser útiles. El primero va a ser la galería de transformaciones. Esta galería de transformaciones nos va a permitir poder tener como un resumen, o bueno, no un resumen, sino toda una documentación detallada de los transformadores que podemos utilizar, ¿listo? Hay filtros espaciales, hay para manejar geometrías, hay para generar, digamos, secuencias SQL, para, digamos, hacer análisis espaciales, ya sea cómo encontrar el vecino más cercano y frente a eso, pues también empezar a hacer, pues, diferentes cálculos de estadísticas, y, como decía, análisis espaciales. También tiene métodos para llamar, digamos, servicios en la web con HTTP Caller, utilizar programas de manera embebida como Python. Permite también hacer operaciones con raster, ya sea crear mosaicos o crear aplicaciones para PDI, o sea, procesamiento digital de imágenes. Y en general, pues realmente es una plataforma bastante amplia al momento de manejar datos espaciales y no espaciales, ¿listo? Generar teams, por aquí está el de team. Y ya, entonces esta galería de transformación les puede ayudar bastante al momento de que ustedes, digamos, tengan una necesidad y no sepan más o menos cómo abordarla, entonces ustedes pueden entrar acá y empezar a mirar pues qué transformador se les va acomodando a su necesidad, ¿listo? Ese es el primer link. El segundo, pues comentarles que FM también saca entrenamientos de manera, pues, digamos, recurrente y tiene manuales en la web, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá están los manuales. Pues tienen formato, digamos, propiamente desde servicios en internet, en PDF, si lo quieren tener pues ya desde sus máquinas locales, pueden tener estos manuales. Y también ellos hacen webinars donde hacen como es el curso y aquí pueden ustedes descargar los datos y lo necesario para desarrollar estos entrenamientos. Son en inglés, pero realmente son bastante completos, entonces, y son gratuitos. Entonces, a veces los hacen de manera virtual en live. Por ejemplo, este próximo 8 de junio va a haber un curso de introducción a FME. Ustedes se pueden pues inscribir también de manera gratuita, ¿listo? Bueno, ese por ese lado. El siguiente link que les quería compartir es el de la comunidad de FME. Ellos son una comunidad bastante activa y casi que cualquier necesidad que ustedes pueden tener dentro de los foros o ustedes pueden encontrar información. Entonces, la mayoría está en inglés, pero por ejemplo pueden encontrar soluciones que diferentes usuarios han realizado a través de FM o personas que también están dispuestas a
a colaborar. ¿Listo? Y por último, pues también nosotros, se pueden contactar con nosotros. Recuerden que con la licencia temporal que ustedes adquirieron, también pues tienen un soporte. Entonces, en caso de que ustedes quieran implementar esta tecnología en algún proyecto o necesidad que necesiten suplir dentro de su compañía o empresa, también estamos en la disposición para colaborarles en cualquier cosa. Entonces, para este caso, pues, eh, tengo también tengo este formulario para las personas que asistieron pues el día de hoy. Se les va a entregar un certificado de asistencia, de participación. Entonces, ya les voy a enviar el link para que por favor lo diligencien ahí en el chat. Y también pues nos cuenten qué les parece el curso, qué les gustaría de pronto conocer más de la herramienta, qué percepción tienen con FM y dudas que tengan acerca, también lo pueden escribir por ahí. Yo estaré atenta a responder pues cada una de sus solicitudes, ¿listo? Y bueno, realmente pues si no tienen preguntas, si no tienen pues nada en específico, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como les decía, estamos en la campaña de Aprende con GOE. Próximamente vamos a sacar cursos para GeoExpress, que es una herramienta que nos va a permitir hacer compresión de imágenes para compañías que utilizan, digamos, demasiadas imágenes raster o que hacen levantamientos con drones, pues resulta a veces necesario tener que pues, manejar mucha cantidad de información. Entonces con GeoExpress podemos comprimir esa información sin perder calidad de las imágenes y pues mantenerlas en un lugar donde pueda ser accesible por todo el equipo de trabajo. Solve3D también nos permite tener un flujo de trabajo para transformación y procesamiento de datos en 3D. Y Global Mapper, que es una de las herramientas más potentes al momento de trabajar con sistemas de información geográfica y realmente es bastante asequible para las compañías de pronto. Entonces, por otro lado, pues también tenemos campañas para el área de geología. Ya hicimos unos cursos con Salesforce y pues la idea es que también seguir con esta campaña y ahorita estamos en la campaña con Quayar Pro, que también es una herramienta bastante interesante para los geólogos en el caso de procesamiento estructural, creo. Bueno, de geología, ahí también tenemos a nuestros geólogos dispuestos a hacer ese asesoramiento. ¿Listo? Entonces cualquier cosa pues también me pueden escribir. Nos pueden seguir en redes que estamos como en esta campaña. Y bueno, eso sería todo. Si no tienen dudas, preguntas, entonces no, pues ya sería todo hasta el momento. Muchas gracias. Por favor, les pido que soliciten que llenen el formulario para tener el registro. Y como les decía nuevamente, si tienen alguna duda o si dentro de su compañía pues tienen alguna necesidad puntual, recuerden que estas licencias digamos que son gratis, son temporales y pues dado pues también lo de la crisis sanitaria, entonces pues estamos en este proceso también de acompañamiento, ¿listo? Entonces sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a las personas que asistieron, de verdad. Como les decía, la licencia temporal también viene con soporte. Entonces, durante estos 3 meses, si ustedes están trabajando en algún proyecto, en alguna implementación y necesitan de nuestra ayuda, con gusto me pueden escribir a mi correo, que yo lo tengo aquí, y yo les ayudo en cualquier cosa que tengan. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias por asistir a esta sesión de Aprende con GOE y espero pues que nos podamos ver en alguna otra oportunidad. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, sí, vale, yo aquí lo estoy grabando, voy a dejar de grabar justo ahora y lo voy a... Ay, güey.